Ha sido esta una semana muy, podemos decir, movida en cuestiones de temas internacionales, particularmente en lo que ha ocurrido en Rusia, habida cuenta del ataque terrorista del cual Vladimir Putin considera, más allá de que ISIS se lo ha adjudicado, considera que detrás de ello está Ucrania. Y vamos a tratar de desentrañar un poco los motivos para seguir inculpando a Ucrania, si es que Ucrania lo es o no lo es. Bueno, una charla con un periodista especializado en temas internacionales y que está en Europa, como es el caso de Ignacio Utin. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Gracias por la invitación. No, al contrario. Bueno, hice esta introducción bastante genérica, pero puntualizada en ese ataque terrorista en Moscú, del cual me imagino que como periodista que sos, te habrá llamado la atención, habrás leído y hasta por ahí tenés alguna conclusión sobre preliminar, ¿no? Sobre lo que se puede interpretar de qué es lo que ha ocurrido. Bien, hay muchas aristas para analizar. Vamos con las distintas variantes. Porque en principio creo que vale la pena partir de la base de que no sabemos fehacientemente quién cometió este ataque ni por qué. Básicamente porque los distintos actores involucrados de una u otra forma tienen distintas respuestas y presentan distintos culpables. Entonces vamos a intentar analizar cada uno de esos discursos. Eh, a principios de marzo, Estados Unidos informó a Rusia que, según la inteligencia de Estados Unidos, grupos extremistas islámicos, sin referirse a ninguno en particular, podían llegar a cometer, estaban organizando un posible ataque en Moscú que podía incluir conciertos. Esto fue a principios de marzo. 3 días antes del ataque, es decir, el 19 de marzo, Putin dijo que esa advertencia de Estados Unidos era un chantaje, era una forma de meter miedo en la población rusa, desoyó completamente esas advertencias. Advertencias que quizás, no lo sabemos, quizás fueron acertadas. Y digo no lo sabemos porque no sabemos quiénes fueron los responsables de este ataque. Una vez cometido el ataque, el 22 de marzo por la noche, 19 horas después, que es un número importante, recién 19 horas después Putin sale a hablar, Vladimir Putin, presidente de Rusia, y dice, no acusa directamente a Ucrania, no dice Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, cometió este ataque o lo financió o lo organizó, pero sí dice Ucrania estuvo involucrado. Ucrania al menos estaba facilitando la ayuda a los terroristas. Ya para ese entonces habían capturado a los 4 responsables directos, supuestamente, los 4 responsables directos, que eran ciudadanos tayikos de Tayikistán. Ujú. Entonces, al mismo tiempo salió Tayikistán a desmarcarse y decir, nosotros no tenemos nada que ver, los ciudadanos tayikos que ustedes mencionan no están ahí, no son ellos, porque originalmente se había difundido nombres y apellidos de Ujú. estos detenidos y según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Tayikistán no eran ellos. Claro, Tayikistán tiene una relación muy cercana con Rusia y además la economía de Tayikistán depende de las remesas de lo que Ah, mandan los bueno, tayikos que viven en Rusia. claro. Entonces, claro, Tayikistán está muy preocupado que lo metan en el medio. No, nosotros no tenemos nada que ver, por las dudas. Entonces, esa es la primera posibilidad, que se trate de ciudadanos tayikos o ciudadanos de cualquier otro lado, pero vamos a creerle a Rusia y digamos ciudadanos tayikos, que fueron pagados por Ucrania para cometer este ataque en castigo a Rusia por su accionar en Ucrania. Esa es la opción que baraja el gobierno ruso. Después dijeron que admitieron que fueron extremistas islámicos. El propio ISIS muestra las cámaras de los terroristas en el momento de la masacre, como, digamos, como validando, dice, bueno, este es el testimonio de que fuimos nosotros. Correcto, de hecho, el mismo viernes por la noche, el Estado Islámico difundió un comunicado diciendo fuimos nosotros. Y la Ujú. respuesta de Rusia fue ese comunicado es falso. Ujú. Esa fue la primera respuesta. Después, cuando se difundió este video que comentás, la respuesta de Rusia fue eso no es prueba. O Ujú. en todo caso, eh,
cuando detuvieron a estos ciudadanos tayikos, los ciudadanos tayikos dijeron que ellos lo habían cometido el atentado, cosa que yo pongo en duda, considerando cómo fue el interrogatorio de Rusia, pero vamos a creerlo. Que ellos cometieron el atentado, pero no saben quién los contrató, que ellos simplemente fueron contratados y no saben quién les estaba pagando. Por eso Rusia dice, los que les estaban pagando era Ucrania, era el Estado ucraniano. Esa es la opción uno, cosa que por supuesto Ucrania niega. La opción dos, y yo creo la más probable, es directamente el Estado Islámico, y más precisamente una rama del Estado Islámico que es el Estado Islámico en Jorasán, que es su rama en Afganistán. Puede ser porque, bueno, Afganistán está pegado a Tayikistán, si creemos que los detenidos son efectivamente ciudadanos tayikos y efectivamente fueron ellos los que cometieron los ataques, puede ser que el Estado Islámico en Afganistán esté relacionado, porque, bueno, hay tayikos en Afganistán, casi un tercio de la población de Afganistán son étnicamente tayikos, porque hay una frontera entre los dos países, entre Tayikistán y Afganistán, una frontera muy importante, y porque además el Estado Islámico ha tenido muchos choques con fuerzas rusas. El más obvio es Siria, obviamente, porque Rusia defendió a Bashar al-Assad, el presidente de Siria, que le debe la vida a Rusia, pero hay casos menos obvios o menos conocidos. Por ejemplo, en África, pienso en los choques entre la variante local del Estado Islámico en, por ejemplo, la República Centroafricana, por ejemplo, Chad, por ejemplo, Níger. En toda esa región ha habido choques entre Rusia y el Estado Islámico. Entonces puede ser que el Estado Islámico quiera castigar a Rusia por eso, quiera atentar contra Rusia por eso. Eh, y la tercera posibilidad es lo que dijo Ucrania. Ucrania dijo que se trató de un autoatentado, que es Rusia atacándose a sí misma para culpar a Ucrania y movilizar más gente. ¿Es una posibilidad? Puede ser, puede ser. Yo creo que las tres son posibilidades bastante concretas. Yo, si tuviera que apostar por una, diría es el Estado Islámico, que es lo que dijo de hecho Estados Unidos, es lo que dijo el Reino Unido, es lo que dijo Alemania. Yo creo que esa es la posibilidad más probable. Pero me Y es parece que lo si fue el que, Estado Islámico, permitime, ¿no? Y es lo que sí, también sostiene Francia, porque Francia ahora cree que el próximo objetivo del Estado Islámico es precisamente su territorio y se está, digamos, cundiendo una alerta generalizada, teme porque dice que está en la misma línea que Rusia. No sé, eso no lo alcanzo a comprender muy bien por qué Macron considera estar en la misma línea de los objetivos de ISIS que Rusia. Pero bueno, la cuestión evidentemente es que Francia cree, efectivamente, como vos y como yo, de que fue el ISIS. sí, sí. Francia también se ha enfrentado al Estado Islámico en ciertas regiones de África. En Mali, por ejemplo, ha tenido unos cuantos choques, pese a que Francia retiró su misión, creo que fue en 2022 que retira su misión de Mali, pero a ver, con la importante población musulmana que hay en Francia, yo no voy a decir de ninguna forma que todos los musulmanes de Francia son terroristas ni nada parecido, pero sí ha habido ataques en Francia por parte de musulmanes. Lobos solitarios, si se quiere, o gente influenciada, si se quiere, no lo sé, pero eso pone en riesgo a Francia. Ya ha ocurrido. Conocemos, no sé, el caso hiper famoso de Charlie Hebdo, del ataque a la revista que había publicado una imagen del profeta Mahoma. Ujú. Eh, pero es una posibilidad muy concreta. Francia ha tenido ya ataques y recordemos que Francia este año organiza los Juegos Olímpicos, que es de los eventos más importantes del planeta. Va a haber mucha gente, es un evento realmente muy importante y Francia tiene buenas razones para temer. Pero quería cerrar con algo que me quedó por mencionar respecto a Rusia. Si efectivamente se trató del Estado Islámico, y Estados Unidos ya había advertido que iba a haber un ataque en Rusia por parte de extremistas y Rusia decidió no escuchar eso, habla de una vulnerabilidad muy importante del Estado ruso. Ujú. Es decir, tenían la información porque se las había pasado a Estados Unidos y aún así decidieron no hacer nada. Y aún después del ataque no pudieron detener, tardaron muchas horas en detener gente en Moscú, en la capital, en una ciudad que tiene cámaras por todos lados.
y las fuerzas de seguridad rusas tardaron más de una hora en llegar al lugar donde se estaba cometiendo el ataque. Si efectivamente se trató del Estado Islámico, eso habla de un nivel altísimo de vulnerabilidad y de incompetencia de las fuerzas de seguridad rusas. Por eso también creo que Rusia no lo va a admitir por las dudas. Mirá, lo que vos hablás, este punto en particular de las vulnerabilidades de potencias militares, ¿no? Me refiero, ¿no? La verdad que podríamos escribir un libro, porque vos fíjate que esto podríamos empezar a decirlo desde el 11 de septiembre para acá. Estados Unidos había sido advertido del ataque a las Torres Gemelas. Uno, te digo rápido, tres que se me ocurren, y si nos ponemos a hurgar un poquito, nos vamos a encontrar muchos más, ¿no? Es el número uno. Israel, el 7 de octubre, había sido advertida de que iba a tener una incursión palestina en su territorio y también desoyó esas alarmas, esos alertas. Y ahora me estás mencionando el caso de Rusia, que bueno, lo mencionas vos, pero también había sido difundido. Entonces, estamos hablando de tres estados que están prácticamente de modo permanente conviviendo con la guerra. ¿Qué queda para el resto? ¿Qué queda para cuando pensamos en las alertas que les habían dado a la Argentina por la embajada iraamia? ¿Qué queda para el Reino Unido cuando recibió los ataques terroristas? Francia cuando tuvo los lobos solitarios, Atocha en España. Entonces, la verdad, sinceramente, digo, ¿qué pasa con esas vulnerabilidades y esos avisos? ¿Por qué no le dan la debida importancia? Porque después se cometen los atentados. Sí, claro, e insisto, en Moscú, estamos hablando de Moscú, de la capital de Rusia. Claro. Si Rusia no está preparado en Moscú para resistir algo así, ¿qué queda para el resto del país? ¿Qué queda para el Cáucaso Norte? ¿Qué queda para regiones más alejadas? Eh, y en el caso de Israel, el 7 de octubre, no solo Netanyahu había sido advertido, no solo el gobierno israelí había sido advertido, sino que pasó algo muy similar a lo que sucedió en Rusia, que es que las fuerzas de seguridad israelíes tardaron muchísimo en reaccionar, fueron extremadamente lentas, y estamos Mm. hablando de un país como Israel, que es pequeño, no se tarda mucho en llegar de una punta a la otra. Y que está en guerra, que tiene la gimnasia, tiene el músculo activo. Porque podemos hablar de, yo no sé, un país sudamericano. No está en guerra, no está activo. Bueno, que tenés que convocar ahora a un comando de élite en Argentina y te va a llevar unas horas. En Israel te tiene que llevar minutos. Absolutamente. Tiene el ejercicio, es un Estado que vive en guerra hace 50 años, por supuesto que tienen el ejercicio y tienen la capacidad y tienen la infraestructura y tienen la fuerza económica, Mm. igual que Rusia. En Rusia debería, en teoría, suceder lo mismo. Y aún así, tardaron una hora en llegar al lugar, tardaron varias horas en apresar a estos hombres, hombres que ni siquiera cambiaron de vehículo, entraron a Moscú y se fueron de Moscú con el mismo coche y no los pudieron agarrar. Recién los agarraron al otro día. Y es curioso porque estamos hablando de una ciudad, seguramente hayas visto los videos, una ciudad en la que se dice no a la guerra y te detienen en 10 segundos. Sí. Igual yo descreo de que esos cuatro detenidos tengan algún tipo de responsabilidad, porque si no, tendríamos que empezar a creer que Navalny murió por causas naturales, que Prigozhin efectivamente está vivo y en una isla del Mm. Caribe. La verdad que yo no le creo nada a lo que venga del Kremlin. Entonces, en esa línea es donde me ubico. Yo particularmente, no sé el contexto que le podés dar vos. Yo agregaría una cosa, apenas detuvieron todo esto basándonos en lo que dice Rusia. Apenas detuvieron a estos cuatro hombres el sábado 23 de marzo, alrededor del mediodía, hora de Rusia, Ujú. hora de Moscú, circularon enseguida los videos de las detenciones y de los Sí. interrogatorios, enseguida. Y se ven los videos, porque están en todos lados, de cómo les pegan, de cómo a uno le cortan la oreja y lo obligan a comérsela, de cómo los tienen tirados en el piso. Esos son solamente los videos que vimos, porque al otro día, cuando aparecieron,
Tenían todos la cara destrozada, con Sí, lo cual evidentemente les pegaron y mucho. ¿Cuánto vale una confesión en esas circunstancias? Mientras te están cortando la oreja y te obligan a comértela, mientras te están fajando a ese nivel, ¿cuánto vale esa confesión? ¿Pueden haber sido ellos? Sí, pueden haber sido ellos. Pero una confesión en ese estado, y la verdad yo por lo menos la pongo en duda, por lo menos. mm. Para cerrar, te cambio radicalmente de escenario bélico. Me gustaría una referencia que nos puedas hacer sobre el conflicto en Oriente Medio, que me imagino que también lo tenés, no te digo profundizado, pero sí visibilizado. Eh, ¿Cómo pensás que eso puede proseguir? Es una excelente pregunta. Esta semana, como sabemos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitió una orden de cese al fuego y liberación de los rehenes israelíes. Curiosamente, Estados Unidos no la vetó, que es un cambio histórico porque Estados Unidos tradicionalmente apoya a Israel. Israel Ujú. obviamente no quiere ese cese al fuego, pero Estados Unidos no vetó esa resolución, un cambio muy importante. Ahora, ¿va Israel a efectivamente a realizar un cese al fuego? No lo sé. ¿Quién lo va a obligar? Porque claramente Netanyahu no quiere hacerlo. No es No vinculante, quiere. no es No, no. vinculante. En realidad sí es vinculante porque es una resolución del Consejo de Seguridad. Debería ser vinculante. El tema es ¿y quién lo va a obligar a Israel? Si al Claro. final del día las Naciones Unidas no tienen una policía que vaya y les diga, ustedes tienen que hacerme caso, ustedes tienen que acatar la resolución del Consejo de Seguridad. Eso no existe. En todo caso, tendrá que ir la OTAN, no sé, alguien, a decirle a Israel que acate, cosa que no va a ocurrir. Y tampoco creo que vayan a liberar a los rehenes si es que siguen vivos. Pero de todas formas, me parece que hay un quiebre importante en la relación entre Israel y Estados Unidos, en un año electoral, porque recordemos que Estados Unidos tiene elecciones este año, muy probablemente gane Donald Trump. Donald Trump, gran aliado de Israel. Donald Trump convirtió a Estados Unidos en el único país en el mundo que reconoce a los Altos del Golán como territorio israelí, cuando para todo el resto del planeta es territorio ocupado por Israel ilegalmente. No lo digo yo, lo dicen las Naciones Unidas. Eh, con lo cual, en un año electoral me parece que es un mensaje interesante de parte de Estados Unidos y más precisamente del Partido Demócrata, no avalar 100% a Israel. Ahora, una visión más personal, yo lo que estoy viendo de este lado, yo ahora estoy en Escocia, lo que estoy viendo de este lado es un apoyo abrumador, diría absoluto, al cese al fuego. Acá casi no encontré a nadie, ni acá ni en otros países de Europa en los que estuve, casi no encontré a nadie, locales me refiero, no extranjeros, no turistas, eh, que apoyen irrestrictamente a Israel, que digan sí, lo que está haciendo Israel hay que mantenerlo, hasta que no liberen a los rehenes hay que seguir atacando a quien sea, en todos lados. Yo estoy en Glasgow, una ciudad muy grande, la ciudad más grande de Escocia y una de las ciudades más grandes del Reino Unido. Y acá hay banderas palestinas por todos lados. La idea de cese al fuego se repite en todos lados, la idea de libertad a Palestina se repite en todos lados. Esta semana la Universidad de Glasgow, que es una de las universidades más grandes del Reino Unido, tuvo votación por rector, para un nuevo rector, y ganó un médico palestino, que es, por supuesto, muy pro-Palestina y ganó con el 80% de los votos. Ese es el nivel de apoyo que tiene, al menos, por lo menos, el cese al fuego. Y diría un poco más en general la causa palestina. Si eso ocurre en el Reino Unido, no dudo que debe ocurrir algo muy similar en el resto de Europa Occidental. Eh, Israel está cada vez más aislado en ese sentido. Hay que ver qué pasa si efectivamente acata esta resolución. Y también, dicho sea de paso, me parece que es importante aclararlo, hay que ver si jamás libera a los rehenes, que a fin de cuentas son el origen de todo esto. Y me parece que por ahora no va a pasar ni una cosa ni la otra. Ignacio, te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dedicado, muy valiosa tu participación y bueno, en cualquier momento nos volvemos a encontrar en algún lado, especialmente aquí en el Ojo de la Tormenta. Ha sido un placer. Ignacio Utín, desde Escocia.